el principio se movía sobre las aguas, mas ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Mas ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, damos gloria al Señor. Alabado sea Santo es Cristo. el nombre de Jesús, amén. Alabado sea Cristo. Gloria a Dios, lo dejo con mi amado esposo. El Espíritu Santo nos va a enseñar a través de él muchas cosas de la palabra de Dios. Amén, amén. Dios te bendiga, muy bien. Vamos a comenzar con este estudio que de verdad está bastante bueno. Damos gloria a Dios. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Bueno, mis amados hermanos, abran sus Biblias en Lucas, Evangelio según Lucas, capítulo 16. Hoy estamos en el capítulo 16. Ahora bien, estamos en el capítulo 16. Vamos a ir a abrir sus Biblias allí. Capítulo 16. Santo nuestro Señor Jesús. Ok. En este capítulo, amado hermano, tenemos aquí dos parábolas y tenemos mucha enseñanza en este capítulo. Y estas dos parábolas solamente se encuentran en este evangelio, en el evangelio de Lucas, según Lucas, el médico. Y tratan el tema de las riquezas. Hoy vamos a hablar sobre esto, sobre las riquezas. La primera es del versículo 1 hasta el versículo 13. Fue la parábola del mayordomo que se aprovechó de su posición, amado hermano, para favorecerse en sus intereses egoístas. Esta es una parábola por contraste, pronunciada principalmente ante los discípulos, Señor Jesús. La segunda parábola viene del 19 al 31, del verso 19 al verso 31. Y es la asombrosa parábola, amado hermano, del rico y Lázaro. Estas dos parábolas que aparecen aquí en la Biblia, en este evangelio según Lucas, estas solamente están en este evangelio, esas parábolas, solamente. Fue dirigida, esta de la del rico y Lázaro, fue dirigida a los fariseos, amado hermano. Y esto fue debido a la reacción que estos, a la primera parábola, del verso 14 al 15, al 18, que dice, y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él, de nuestro amado Señor Jesús. Entonces, por eso sacó la otra parábola del rico y Lázaro, ¿no? El Señor siguió la trayectoria de dos hombres en esta vida y luego a través del umbral de la muerte, presentándonos, amados hermanos, el relato de lo que va a suceder en la otra vida. La gente se hace con frecuencia la pregunta, ¿dónde se encuentran los muertos? ¿No se han dado cuenta que siempre se hacen esa pregunta? ¿Y dónde están los muertos? Bueno, la parábola, amado hermano, responde esa pregunta y esta la vamos a considerar el próximo miércoles, porque ahora vamos a pasar a estudiar la parábola del mayordomo astuto o el mayordomo infiel, como dice en la Biblia Reina Valera, perdón. Ahora bien, esta parábola ha sido mal entendida, principalmente porque a primera vista parece que el Señor estaba elogiando a un estafador. Aquel mayordomo era un timador empedernido. Algunas personas, amados hermanos, consideran que cada persona que el Señor mencionó en una parábola
era un héroe o un ejemplo de un carácter noble, tendrán que modificar esa forma de pensar, porque de esa manera tendrán muchas dificultades con esta parábola que vamos a estudiar ahora. El personaje era un sinvergüenza, para hablar claro. Y hay que tener en cuenta que este es solo uno de los muchos personajes con características muy negativas incluidas en las Santas Escrituras. Ahora, anteriormente hemos llamado la atención sobre el hecho de que Lucas es el único de los evangelistas que presenta parábolas por contraste. Porque la mayoría, amado hermano, de las parábolas de los evangelistas utilizan la comparación, no el contraste. Ahora, en esta parábola el Señor pone como ejemplo a un hombre que seguía los principios de este mundo como sistema opuesto a Dios. En la palabra de Dios se nos dice que este mundo ama a los suyos, que comparten sus valores, y detesta a aquellos que pertenecen a Dios. Dijo el evangelista Juan en el capítulo 15, versos 18 y 19, si el mundo os odia, sabed que a mí me odió primero. Ahora, si fuerais del mundo, la gente del mundo os amaría como ama a los suyos. La gente del mundo os amaría como ama a los suyos, amado hermano. Pero yo os escogí, dice el Señor, de entre los que son del mundo, y por eso el mundo os odia, porque ya no sois del mundo. Un hijo de Dios no pertenece a este sistema mundano, amado hermano, primeramente, en el sentido en que no vive bajo los principios que rigen la sociedad del mundo. El apóstol Pablo dijo lo siguiente en Gálatas, capítulo 1, versos 3 y 4. Vamos a buscar a Gálatas, para que sea la palabra de Dios hablándonos, como siempre. Gálatas, capítulo 1, alabado sea Cristo. Gálatas capítulo 1, versos 3 y 5. Dicen así. 3 y 4, perdón. Gracias y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Alabado sea el Señor Jesús. Jesucristo, amado hermano, se entregó a la muerte por nuestros pecados, para librarnos del presente, de este mundo perverso, conforme a la voluntad de nuestro Padre eterno, de Dios. El mismo Pablo dijo otra vez en Romanos, vamos a ir a Romanos ahora, carta a los Romanos, en el capítulo 12, verso 2. Gloria al Señor Jesús. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No viváis conforme a los criterios del tiempo presente, amado hermano. Por el contrario, cambia vuestra manera de vivir y llegaréis a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Finalmente, el apóstol Juan, en su primera carta, alabado sea el Señor, en el capítulo 2, verso 15, oye cómo dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo,
el Padre, el amor del Padre no está en él. Qué tremendo, ¿no? No améis al mundo, ni lo que hay en él. Esto es algo que nosotros leemos y decimos, ¿y cómo? Si estoy en el mundo, rodeado del mundo, lleno de mundo. Es evidente, amado hermano, que en el mundo opera lo que llamamos la ley de la vida, y el mayordomo astuto era un hombre que regía su conducta por esos principios mundanos. El primer mandamiento del sistema del mundo consiste en el instituto de conservación o de supervivencia. Eso es lo primero que ordena el mundo en la mente del ser humano. Se toleran tratos comerciales de dudosa ética. Se favorecen prácticas cuestionables. Y el mundo, amado hermano, reconoce y elogia a un estafador inteligente. Eso es el mundo actual, lo que vivimos, donde vivimos. Con frecuencia la ley protege más al estafador y al criminal. Examinando la situación, no ya desde la perspectiva de las leyes humanas, sino a partir de las leyes espirituales, la palabra de Dios adopta la posición contraria. Dios dice que todo ser humano es culpable. Alabado sea el Señor. Ahora vamos a ir a la carta que hizo Pablo a los romanos en el capítulo 3. Vamos a ir otra vez a la carta a los romanos para ver cómo nos dice, nos habla el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo y nos dice en 3:23, capítulo 3, verso 23, dice así: por tanto, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Un ser humano nunca podría ser inocente ante Dios, aunque con toda seguridad, gracias a la obra de nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz, puede ser justificado ante Él. Dijo también el mismo escritor, el apóstol Pablo, en el capítulo 8 de Romanos, verso 1, vamos a ver, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Gloria a Dios. En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora no hay ya ninguna condenación para los que estamos, amado hermano, unidos a Cristo Jesús. Cuando alguien confía en Jesucristo, amado hermano, como Salvador, es justificado por la fe. Esa es la única manera, y escucha bien, esa es la única manera que hay en que un ser humano puede ser justificado. Vamos a comenzar nuestra lectura con el versículo 1 del Evangelio según Lucas. Vamos a ir para allá. El Evangelio según Lucas. Alabado sea el Señor. Lucas 16. Y vamos a ir para el verso 1. Alabado sea el Señor. Y dice así, empieza así. Alabado sea Cristo. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes, o derrochador de sus bienes, ¿no? Jesús aquí, amado hermano, contó esta parábola del mayordomo infiel para enseñar a sus discípulos principalmente que debían usar las riquezas para cumplir los propósitos del reino. Entre los versículos 1 al 8 tenemos la parábola propiamente dicha
en el versículo 8b al 18. Tenemos la aplicación de la parábola. Esta es la historia de un hombre rico y de su mayordomo astuto. En aquellos tiempos, amado hermano, la gente que tenía mucho dinero contrataba a mayordomos o administradores para que se hicieran cargo de sus propiedades. Ahora, se pueden comprar con los planificadores, se puede comparar, con los planificadores financieros y con un administrador que controla y administra el patrimonio de alguien con el propósito de incrementárselo, ¿no? De subir su patrimonio, de agrandarlo. Recordemos que el patriarca Abraham tenía un mayordomo. Este mayordomo estaba a cargo de todas sus posesiones. Fue aquel mayordomo el que realizó un viaje a Harán para encontrar una novia para Isaac, su hijo, el hijo de Abraham. El rey David también tenía un mayordomo, mencionados en Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 1. Este estaba a cargo de todas las posesiones del rey, incluyendo sus hijos. El apóstol Pablo, en Primera de Corintios, capítulo 4, verso 2, dijo: ahora bien, el que recibe un cargo o el administrador debe demostrar que es digno de confianza. Aquel mayordomo infiel, amado hermano, era culpable de malversación y apropiación indebida de fondos y malgastó, mejor dicho, los bienes de su jefe. Vamos a leerlo en el verso 2, dice así: entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Alabado sea el Señor. Al principio de la parábola, el hombre rico vio a su mayordomo como un irresponsable e infiel, y en consecuencia le despidió. Para aquel empleado había llegado el momento, amado hermano, de rendir cuentas. Como era el pagador habilitado y tenía la sortija del sello del jefe, su jefe, en vez de preparar un estado financiero, decidió actuar de acuerdo con la ley del mundo, que era la de la supervivencia. Y vamos a leerlo en el verso 3, dice así: entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Sus manos, amado hermano, eran delicadas y sus finanzas insuficientes como para poder encontrar un trabajo de un obrero normal. Le daba vergüenza mendigar. Estas palabras nos hacen sonreír, ¿no? Porque le daba vergüenza mendigar. Pero ¿sabe algo? No le daba vergüenza robar. Y esto era lo que estaba haciendo. Desgraciadamente, hay en la actualidad muchos como él en el mundo, amado hermano. Seguimos leyendo el verso 4 y dice: ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Este hombre, amado hermano, no se arrepintió en lo absoluto. No sintió pesar ni remordimiento por sus acciones. Era un estafador calificado como inteligente, de acuerdo, amado hermano, con los principios de la sociedad. No tenía ninguna preparación para otro trabajo y su edad probablemente tampoco le favorecía. Demasiado orgulloso para ser un mendigo. No se avergonzaba de su deshonestidad. Vamos a continuar leyendo el verso 5 y 6. Dice: y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50.
escribe 50. Vemos el procedimiento, amado hermano, que comenzó a utilizar para que los deudores le debiesen a su amo solo la mitad. Y de forma parecida trató con el segundo deudor. Vamos a leerlo. En el verso 7 dice, después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y le dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Alabado sea el Señor. No sabemos, amado hermano, por qué no le concedió al segundo el mismo descuento que al primer deudor. La cuestión fue que favoreció también a este. Este también le hizo un descuento. Veamos lo que dice en el verso 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato de sus semejantes que los hijos de luz. Esa declaración fue hecha por el hombre rico que era el jefe del mayordomo. Cuando oyó lo que su empleado había hecho, le elogió, amado hermano. Aparentemente aquel hombre se había hecho rico utilizando la misma clase de principios de su mayordomo estafador. Él había usado la misma estrategia. Reconoció que su empleado había actuado con astucia. ¿En qué sentido? De acuerdo con los principios vigentes en el sistema del mundo, este fue, amado hermano, el mundo que dio a Cristo y que continúa elaborando sus propios principios. Hay una ley no escrita, pero igualmente vigente, que reconoce que cada uno va a lo suyo y se preocupa únicamente de sus propios intereses. Por ello aquel jefe, amado hermano, elogió a su mayordomo por su sabiduría humana, puesta en práctica en sus tratos humanos y comerciales, y que había tenido el cuidado de planificar anticipadamente, usando los bienes materiales de su amo para asegurarse un futuro tranquilo. El hombre estaba ya preparando todo. Él le dijo que tratándose de sus propios negocios, los que pertenecían al mundo eran más listos que los que pertenecen al reino de la luz. Pero el Señor estableció una diferencia, amado hermano, entre sus discípulos y el mayordomo deshonesto. Este era de este siglo, que buscaba la forma de hacer más cómoda su vida. Los discípulos, que eran los hijos de luz, amado hermano, deberían actuar de forma sabia, pero no deshonesta. Vamos a continuar escuchando las palabras de nuestro amado Señor Jesús en el verso 9. Oye lo que dice. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. La afirmación más sorprendente de todas se refiere a la reacción del creyente con las riquezas de este mundo malo. El dinero, amado hermano, no es malo en sí mismo. Simplemente el dinero, hablando de el amor al dinero, eso es lo que es malo. Es la raíz, dice la Biblia, de todos los males. No el tener dinero y usarlo sabiamente. Para los creyentes, el dinero, más allá de su valor material, debe tener un carácter espiritual. El Señor dijo que debiéramos acumular tesoros en el cielo.
Es decir, que tendríamos que ser sabios en la forma en que utilizamos el dinero. Es decir, las riquezas tenían que ser un medio, debían ser utilizadas y no convertirse en un fin. Los discípulos no debían ser utilizados por ellas o estar al servicio de ellas, de las riquezas. Así como el mayordomo las había utilizado para ganar amigos, ellos debían utilizar, amado hermano, para llevar a otros a difundir el mensaje del reino de Dios, para que la gente creyese y lo aceptase. Este sería un uso sabio de las riquezas, dice el Señor Jesús. Así cuando esas riquezas materiales se acaben o lleguemos al final de nuestra vida, haya personas en moradas eternas del cielo como fruto de nuestra labor, amado hermano, aquí en la tierra. Vamos a continuar leyendo los versículos 10 y 12, que dicen así. El que es fiel en lo mucho, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fiel, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? Alabado sea Cristo. La aplicación aquí enfatiza el hecho de que la actitud frente al dinero es como una prueba. Si no es fiel en el uso del dinero, entonces será fiel en cosas mayores. Si somos fiel, en el uso del dinero. En cosas más grandes vamos a ser más fiel. Las riquezas verdaderas se refieren a las riquezas espirituales del reino. Como creyentes, amados hermanos, no debemos sentirnos como propietarios exclusivos. Nosotros somos mayordomos de los bienes materiales y responsables ante Dios mismo sobre cómo utilizamos sus bienes. Todo es de Dios, amado hermano. Observemos que se dijo que los seres de este mundo son más sabios como administradores y mayordomos que los que pertenecen al reino de la luz. ¿Cuántos cristianos, amado hermano, hoy día que son inteligentes en su uso de las llamadas riquezas de la injusticia? Para meditar, las utilizan para acumular riquezas espirituales. Dios nos hará responsable, amado hermano, por el uso impropio de los bienes materiales que Él nos está dando. Estamos utilizando el dinero para que la palabra de Dios pueda alcanzar a aquellos que la necesitan. En esta parábola, el Señor estaba diciendo, ¿crees que Dios va a confiarte las riquezas celestiales si tú no estás utilizando debidamente lo que Él te ha dado aquí en la tierra? Aunque por sus connotaciones materiales para la vida, formación y disfrute de la existencia no lo parezca, el dinero, amado hermano, es un asunto espiritual. El versículo 13 añade algo, vamos a leerlo. Dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Alabado sea el Señor Jesús.
Las riquezas se pueden convertir en el amo de tus pensamientos, que condicione tus motivaciones para el presente y para el futuro, y que afecte a tus relaciones familiares y de amistad. No permitas eso. Los bienes materiales pueden identificar la naturaleza egocéntrica, insensibilizar y malograr todos los ideales. Aquí las riquezas son presentadas, amado hermano, como un amo que ejerce un dominio sobre un criado. Además se aclara que esa relación es incompatible con la relación de un creyente con su Dios. Ahora, la cual el creyente le reconoce a él como su Señor. Estamos hablando de la riqueza, del dinero. La disyuntiva es clara. O se sirve al Señor o al otro. ¿A quién queremos servir? ¿De quién queremos ser? ¿Quién queremos que sea nuestro Señor? El Señor del cielo ofrece una vida cuyos valores son opuestos a los valores con los que el Señor de este mundo esclaviza a los suyos. Está claro que no se puede servir a ambos señores. Ahora, llegamos aquí a un párrafo en el que los fariseos comienzan a sentirse aludidos o culpables. Vamos a leerlo en los versículos 14 al 17. Esta se puede titular como el Señor respondió a los fariseos codiciosos. Y dice así: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les digo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominable. Alabado sea el Señor. La ley y los profetas eran hasta Juan. Continúa diciendo el Señor. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Dice en el 17: pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Alabado sea Cristo. Los fariseos aquí, amado hermano, reaccionaron negativamente a la enseñanza de nuestro amado Señor Jesús sobre el dinero. Ellos habían entendido mal la bendición del pacto con Dios. Quizás habían supuesto que las riquezas de una persona eran como un premio de Dios a su conducta justa. Olvidaron que mucha gente justa del Antiguo Testamento, amado hermano, no habían tenido una gran abundancia de bienes materiales, mientras que muchos injustos vivieron en la abundancia. Dios, amado hermano, conoce el corazón humano. Por lo tanto, conocía el corazón de los fariseos y conoce tu corazón y el mío. Podemos colocar entre tú y yo una fachada de apariencia, pero en ninguna manera podemos interponerla ante Dios. Dios lo conoce todo. No podemos estar a la altura del nivel requerido por Dios. Lo dicho en el versículo, en los versículos siguientes, se incluye dentro de lo dicho por Jesús a los fariseos acerca del dinero, por supuesto. Esto ilustra lo que el Señor acababa de decir acerca de que los fariseos se justificaban a sí mismos, pero realmente habrían de ser juzgados por Dios. Jesús, amado hermano,
declaró que desde la época de Juan el Bautista, él había estado anunciando el reino de Dios. Los jefes religiosos habían resistido el mensaje de nuestro amado Juan el Bautista. Ellos querían un reino, pero no del tipo de reino que Jesús les ofrecía. Aunque los fariseos, amados hermanos, intentaban justificarse, aún no vivían conforme a la ley. En este contexto, Jesús le puso un ejemplo. Vamos a leer este ejemplo en el versículo 18. Y dice así: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Algunos fariseos habían adoptado un punto de vista muy literal en cuanto al divorcio. Por una parte, aceptaban que el hombre no podía cometer adulterio. Pero si amaba a otra mujer, muchos de ellos admitían que se divorciase de su esposa aún sin tener una buena razón. Solamente le gustaba a otra mujer. Y se casaba con la mujer deseada. De esta forma, consideraban que no adulteraban. Se divorciaban, le gustaba a otra y se casaban. Así mismo. Pero Jesús, amado hermano, les enseñó y les señaló que este era un ejemplo de aquellas personas que querían justificarse a sí mismas a los ojos de la sociedad, pero que en realidad no se justificaban delante de Dios. Ante Dios no estaban justificados. Por ello, el Señor recalcó en este pasaje la importancia de la ley como expresión permanente de la voluntad de Dios. Si este fuese el único versículo de la Biblia sobre el tema del divorcio, amado hermano, no existiría el divorcio para el cristiano. Este versículo debería ser comparado con Mateo 19 y con 1 Corintios capítulo 7. Todas las partes, amado hermano, de la Biblia deben estudiarse en relación con el tema del contexto en que están situadas. Nuestro Señor aquí habló de este tema dirigiéndose a estos hombres que estaban bajo la ley. Y lo hizo porque quería añadir a lo dispuesto por Dios, amado hermano, sus propias interpretaciones para justificar las actitudes y conveniencias humanas. En todo este pasaje hemos visto un contraste entre las apariencias y la realidad. Entre lo que, por una parte, los seres humanos quieren ver, aparentar, es decir, la realidad que ellos querían crear, y por otra parte, lo que Dios ve y que existe en realidad en lo interior, en la verdadera personalidad humana. Ahora, nosotros podemos crear una realidad artificial a nuestra conveniencia, por supuesto. O podemos también maquillarlas para suavizar las ásperas situaciones humanas. Por ello, amado hermano, la Biblia nos llama hoy a mirar más allá de lo que vemos con nuestra vista normal. Para que veamos, amado hermano, con los ojos de la fe. Para contemplar las realidades espirituales que nos muestra el Señor. Para que la luz del espejo de la palabra de Dios veamos cuál es la situación real ante nuestro amado Señor. ¿Y qué necesitamos hacer, amado hermano? Lo que el Evangelio nos dice sobre nuestra necesidad de recurrir a la obra salvadora de Dios, revelada en el sacrificio mismo de nuestro amado Señor Jesucristo a nuestro favor, amado hermano. Entonces,
Abramos nuestros ojos espirituales, busquemos al Señor. Entreguemos nuestra vida a Cristo. Sigámoslo a Él como ejemplo. Pongámoslos a Él, pongamos nuestra mirada en Él y no lo perdamos de vista. Sigamos los estudios. El próximo miércoles vamos a seguir estudiando sobre la riqueza y vamos a estudiar el tema del rico y Lázaro en el mismo capítulo 16. Dios me lo bendiga. Llamo a mi esposa para orar. Alabado sea el Señor. Damos gracias a Dios. Alabado sea Cristo. Alabado sea el Señor. Damos la gloria al Señor por la palabra de hoy. Siempre aprendemos algo. De repente no todo, pero algo Dios nos habla a través de su palabra. Es como una luz que entra en tu corazón y dice, wow, esto, lo otro. Me gusta siempre, todo me gusta, pero este día me gusta mucho porque aprendo de la Biblia. Amén. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Yo quiero verte, Señor. Gracias, Señor, te damos por este día, Padre. Maravilloso Dios. Gracias por tus inmensas misericordias. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por enseñarnos, Padre. Gracias, Padre amado. Clamamos, Padre amado, por nuestras hermanas. La hermana Gladys Flores Suárez. Que Dios bendiga a mi hermana por la fidelidad que tiene en esta iglesia. Siempre está en las transmisiones, pendiente de la palabra de Dios. Y eso ha hecho que su fe crezca. Y Dios ha bendecido a sus hijos. Damos gloria a Dios por eso. Dios bendiga a nuestra hermana Susi Velázquez. Nuestra hermana, nuestra gran hermana que siempre está pendiente también de las cosas aquí en la iglesia. Que siempre nos enseña de su fe. Una mujer de mucha fe. Dios bendiga a nuestra hermana Susi, a su familia, a su nieto. En el nombre de Jesús. Dios bendiga a Katia Olalde. Dios te bendiga, hija. Dios te proteja. Dios bendiga a tu esposo y a tu hija. Dios los proteja y los libre de todo mal. Ellos son nuevos hijos del Señor que están aquí en la iglesia para la gloria de Dios. Dios bendiga a nuestra hija Franci Crespo. Que ella oye la palabra, gloria a Dios, en su corazón está sembrada la palabra de Dios. Dios bendiga a su esposo Lampier, a mi nieta Ashley. Dios bendiga a Brian, a Cecilia, a Glenn, a Stephanie.
a Nicolás y a cada uno de nuestros hijos. Hoy estuvimos en una reunión con nuestra hermana Ruth. Hicimos un altar de oración en su casa. Damos gloria a Dios que mi esposo estuvo bastante tiempo orando para que Dios nos permitiera estar al lado de la hermana Ruth, orando y clamando con ella. Y hoy pues nos concedió el Señor Jesucristo el privilegio de llevar su palabra a ese hogar. Y estuvimos con la hermana Ruth, la hermana Elcita, mi esposo y yo, orando, adorando a Dios, alabando a Cristo. Y Dios es bueno, mis hermanos. Maravilloso es nuestro Señor. Damos gloria a Dios, oramos, seguimos orando por Ruth para que Dios la sane, la levante y la siga alimentando su espíritu en el nombre de Cristo. Dios bendiga a nuestra hermana María. El viernes a las 2 de la tarde, esta es su decisión en la fiscalía. Que Dios la ayude. Permita el Señor que todo salga bien en el nombre de Jesús. Dios bendiga a nuestra hermana Elcita Ormeño, una anciana de 85 años que siempre nos acompaña a las casas a orar, y Dios le da una fortaleza impresionante. Damos gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Elcita. Dios bendiga a nuestra hermana Lira en el nombre de Jesús. Dios bendiga a mi hermana Jennifer Hurtado. Ella está creciendo en el Señor, está buscando del Señor y el Señor le está hablando hermosamente. Damos gloria a Dios por ella, a su esposo, su hijo, su padre. En el nombre de Jesús, nuestra madre está creciendo y sabiendo de la palabra. Clamamos por mi padre, Jorge Quiñones, que lo operan mañana de su pie, y sé que el Señor lo va a hacer salir bien en el nombre de Jesús. Damos gracias al Señor por esta bendición de la palabra. Clamamos por el pastor Moisés, mi amado esposo, que Dios me lo bendiga, me lo ayude, me le siga dando sabiduría, ese fuego en su corazón por la palabra de Dios y por las almas. Gracias al Señor por mi esposo. Dios bendiga a todos los hermanos de la iglesia en el nombre de Jesús. Bendito y alabado sea Cristo. Gracias, Señor. Te adoramos, mi Dios. En el nombre de Jesús te alabamos, Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Mi esposo y yo oran también por Julie Franco. Derrama tu amor y Julie Franco. Hay personas que nos llaman desde el extranjero. Ella es de República Dominicana. Se ha conectado con nosotros y está siendo discipulada para la gloria de Dios. El Señor es bueno, hermano. Y la bendición de estos medios es que la palabra llega a lugares donde uno menos espera. Y estamos para servir al Señor. Santo, santo, santo. Julie Franco se llama. Santo, santo, yo quiero verte. Yo quiero verte. Aleluya. Alabado sea el Señor. Damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya. Dios bendiga mi nietecita. Bueno, mis hermanos, damos gracias a Dios por la palabra de Dios. Alabado sea Cristo. Los esperamos pues el viernes. Vamos a hacer el servicio de oración en el nombre de Jesús. Vamos a pasarlo bonito. Lo invito a todos nuestros hermanos que están aquí en Ica a que vengan a la casa pastoral, que aquí vamos a estar compartiendo la palabra de Dios primeramente y después, bueno, las demás actividades que tenemos pendientes. Que Dios los bendiga, mis hermanos, los amamos muchísimo y estamos orando e intercediendo uno por los otros. Llévense siempre seguimos orando por nuestra hermana Ruth y por nuestra hermana María. Amén. Amén, amén. Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. Los despedimos
Muy interesante el estudio de hoy sobre las riquezas. No es malo, el dinero no es malo, lo que somos malos somos nosotros. Entonces tenemos que estar de acuerdo con el Señor para que nos vaya limpiando y bueno, nos ayude a utilizar bien las cosas que Él pone en nuestras manos. Todo lo que pone en nuestras manos es del Señor. Y el Señor quiere que nosotros seamos buenos administradores de sus bienes. Alabado sea el Señor. Acuérdense, amado hermano, de compartir el video. Es una manera de evangelismo. Evangelicen a su familia. Mándenles a todos sus amigos, sus contactos. La palabra de Dios es viva y eficaz y ella va a ser algo especial en el corazón del hombre. Y para eso está hecha. Porque es la palabra la que hace las cosas extraordinarias en el corazón del hombre. Déjanos una manito para seguir orando por ti y para saber que estás por allí. Danos tus comentarios y tus peticiones de oración. Anótalos por allí y vamos a estar orando por ti. Dios te bendiga, Richard Paco. Richard, también tú que estás aquí en Ica, también estás invitado el viernes a la casa pastoral para el servicio de oración al Señor. Amén. Acuérdense que vamos a estar haciendo el servicio dominical el viernes. El domingo no vamos a estar haciendo servicio. Hay una misión para el día domingo para las madres y es llevar el Evangelio de Cristo a sus casas. Esa es la misión que tenemos para cada madre el día domingo. Dios me lo bendiga y bueno, nos despedimos como siempre con el victorioso. Alabado sea Cristo. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. Yo cantaré, danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré, Señor, y danzaré, aleluya, celebraré la victoria del Señor. No temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. Pues la victoria es del Señor. Es del Señor. Gloria a Dios, Alabado sea aleluya. Cristo. Chao, mi hermano, Dios buenas me lo noches. bendiga.